Desde São Paulo, Brasil. Yo estoy aquí muy contento de participar de este congreso que considero que es muy importante para todos nosotros de Latinoamérica, desde Perú, a donde hace muchas discusiones importantes por nuestra profesión. Y quiero hablarles de algo que se pasó y se pasa en todos nuestros países en estos días, especialmente de las cuestiones sexuales. Bueno, la cosa es que se necesita pensar algunas cosas. Los humanos somos animales sociales, es decir, quedarnos en la casa, bueno, puede tener sus ventajas, pero es una presión que puede tornarse un problema para los que no administran estos problemas. ¿Y cómo son estas cosas? Por ejemplo, ya sabemos que en estos meses, incluso cuando se empezó la cuarentena en China, ya justo en el primer mes hubieron solicitaciones de divorcio que crecieron y crecieron y crecieron con esta ola del COVID. El afrontamiento tiene muchos desafíos y es solamente la punta de una situación donde las parejas quizás podrían trabajar juntas para superar el problema de quedarse en la casa y trabajar en sus casas, pero esto no sirve para todas las personas, porque muchas parejas ya tenían problemas. Otra cara de este problema es que mucha gente intenta hacer cosas que están mal. Por ejemplo, mantenerse en una pareja que tiene un estilo de apego que no es buena, no es satisfactoria para la persona. Y también se tiene que considerar factores externos, que no es siempre que trae soluciones a las personas. Mucha gente encerrada en unos pocos metros cuadrados tiene muchos problemas para afrontar. Y lo que pasó, y esto no fue en China, pero también en varios países, es un número brasileño también, un aumento de violencia doméstica, de violencia en la casa entre la pareja. Además, lo que pasó es que hubo un relato, un reporte de conflictos de relación que también alejó a las personas. La intimidad física, intimidad emocional son cosas muy importantes para una pareja. Y cuando estas parejas están en conflictos, que no saben cómo controlar o cómo conducir las cosas, eso significa apuntar que estamos hablando de problemas que ya existían antes de la pandemia. Cosas comunes de la vida llevaron a una escalada de conflictos y la pobre comunicación causó la decepción en el matrimonio y la decisión del divorcio. Esto habló una persona, un chino que se llama Yi Xiaojiang, del Centro del Registro Civil de Hunan. Hunan es la ciudad donde hubo el primer brote del COVID-19. Y justo en los primeros meses empezaron a tener colas, filas de gente a buscar divorcio en el registro del notario. Bueno, cuando comparamos la gente, las parejas, antes de la pandemia, antes de la cuarentena, con estos momentos, varios países hicieron estos estudios y estos son los números, las informaciones más importantes. Menos abrazos, menos besos, menos cariños, incluso tomar las manos. La masturbación empezó a ser 3 veces más frecuente. Hubo una disminución en 7 veces en hacer sexo oral, o recibir o hacer sexo oral.
una disminución de 6 veces de la masturbación compartida, es decir, el contacto entre genitales y manos en la pareja, y una disminución de 4 veces de relación de penetración vaginal. Bueno, estamos hablando que los contactos sexuales en esta pareja que están encerradas en una casa, un departamento, bajaron mucho. Esto se ha comparado a los periodos antes del COVID. O sea, no estamos hablando de parejas que ya tenían pocas actividades sexuales o tenían problemas sexuales. Estamos hablando de parejas que comprendían que no tenían problemas y podrían tranquilamente hacer las cosas, pero no lo hicieron. También hubo una comprensión de que algunos de estados de humor, algunas condiciones emocionales empezaron a aparecer con más frecuencia. Depresión y soledad. Esto está reportado por los que comprendían que la pareja tenía conflictos. Los más viejos, los mayores, reportaron menos conflicto. Bueno, se puede pensar, quizás estas parejas mayores ya saben afrontar los conflictos, entonces trataron de hacer lo que sabían hacer y entonces se quedaron más tranquilos, con menos depresión y con menos sentido de soledad. Todavía no había diferencias de género, si eran hombres o mujeres. Eso también hace que pongamos un ojo en estas condiciones. Estamos hablando de un aumento de depresión, de un aumento de sensaciones de que no hay con quien compartir, habla sus sentimientos y sus pensamientos. Estamos hablando que las parejas más jóvenes tienen más problemas porque no saben cómo compartir, no saben cómo afrontar, no saben cómo solucionar conflictos. Aprendemos con el tiempo. Esto es lo que parece. Entonces, las parejas menos experimentadas se inclinan a evitar la negociación de situaciones, problemas, o no saben negociar, no saben arreglar una solución para sus problemas. No son entrenados a esto. Las parejas más viejas ya aprendieron a trabajar los problemas. Entonces, ellos reportan más satisfacción con el relacionamiento, incluso cuando haga una disminución de la satisfacción sexual. Esto es una cosa importante, porque las dos cosas siempre andan juntas. Satisfacción de pareja y satisfacción sexual tienen las manos colgadas, juntas. Las parejas pueden trabajar de modo muy proactivo y conjuntamente la relación y tener tiempo individual. Bueno, si estamos en un local restrito, en una cuarentena, o aprendemos a tratar las cosas, o vamos a tener más conflictos. Entonces, las parejas que ya estaban entrenadas en que cada uno necesitaba de tener sus tiempos individuales, esto es un punto muy importante para satisfacción personal y de pareja. Otra cosa es que cómo comparten actividades como limpiar la casa, hacer comida, cuidar de las ropas, porque si estamos encerrados en una cuarentena, tenemos que compartir. Y muchas veces no sabíamos cómo hacer y todavía no sabemos cómo continuar haciendo. Además de compartir, hay otro problema que es, bueno, si ya existía, ¿cómo está ocurriendo en la cuarentena con el distanciamiento social? Las infidelidades. Todas las parejas pueden tener interrupciones de relacionamiento si tiene una necesidad de un tiempo para recuperarse. Una pareja para recuperarse de una infidelidad ya es difícil. En la pandemia, el impacto negativo es
muy importante en o con o sin las habilidades de sanar, porque eso depende también de la historia de vida y cómo una persona logra o lograba hacer una recuperación de un problema como una infidelidad. Si antes de la pandemia la posibilidad de infidelidad era reconocida en nuestras culturas como de 25% en las parejas, ahora los números aparecen en algunas encuestas, algunas investigaciones, hasta 69%. Y alguien podría preguntar, pero ¿cómo están a ser infideles si no salen de la casa o están a salir para una situación de infidelidad? Vamos a pensar, porque también hay otras cosas. También es importante comprender que muchas de las infidelidades se deben con una discusión de satisfacción. ¿Se acuerdan? Estamos hablando primero de satisfacción con el relacionamiento. ¿Por qué? La satisfacción o falta de satisfacción, esos son predictores de infidelidad. O sea, la falta de satisfacción con el relacionamiento es una justificativa para las personas hacerse infideles. Esto es interesante porque es una justificativa. Si acá no me siento bien, me voy por otro lado a buscar otra persona. Esta persona ya nos informa que no sabe o no quiere arreglar este relacionamiento y se prepara para salir. No para interrumpir el relacionamiento para siempre, pero solamente para buscar una satisfacción. Y estoy hablando de satisfacción de relacionamiento. La pandemia produce un estrés. Primero, entonces, como planteaba, si no somos animales sociales, entonces estamos bajo depresión porque no estamos a tener muchos comportamientos sociales. Este estrés en la pandemia podría contribuir para una percepción más negativa sobre el otro y sobre la relación de pareja. Sí, sí se pasa. Pero tenemos que comprender cómo son los métodos de contacto con otras personas. Se parece que tiene que ser diferentes. Sí, todavía para un grupo, sí y no. El distanciamiento social disminuye la posibilidad y la real oportunidad para el contacto físico con otras personas. Perfecto. Pero todos aprendemos rápidamente a hacer uso de las conexiones virtuales. Bueno, los que ya utilizaban solamente aumentaron las posibilidades de contacto. Aprendieron a utilizar el Skype, el Zoom, el FaceTime, el WhatsApp, incluso los medios. Los emails ya empezaron a enviar con más frecuencia. Esto entonces produjo más contactos a través de estas conectividades virtuales que antes de la pandemia. Y más es decir que, bueno, más es decir mucho, mucho más. Hubo un aumento de riesgo de infidelidad en tiempos de pandemia. Un ejemplo, una encuesta, un estudio se hizo sobre sitios de encuentro. Uno de estos sitios recibió 1,500 nuevos miembros por día en los primeros meses de la cuarentena. 1,500 personas registrándose y pagando para buscar encuentros. En sitio web, no estamos hablando de una aplicación para un teléfono móvil. Entonces parece que lo principal era un deseo de hablar con otras personas y no la esposa, el esposo. Una necesidad de validación emocional y una fantasía de una vida sexual secreta. Entonces, estos tres puntos aparecieron de manera muy clara en estas personas que buscaban estos sitios de encuentros. También es importante comprender que muchas de esas personas que producieron comportamientos de infidelidad tuvieron unas cuestiones interesantes. 20%
buscaron contacto con exparejas. En verdad, mitad de esas procuraron múltiples exparejas. O sea, voy a contactar con las personas con quien ya tuve alguna situación erótica o sexual, me voy a hablar con ellas. Pero también 25% en esta encuesta contaron que fueron contactados por exparejas y contestaron. Y 13% de ellos estaban en relacionamientos, afirmaron que buscaron el contacto con exparejas. O sea, no importa si tengo una persona pegada aquí, que estoy a vivir en el mismo departamento encerrados y estamos hablando de procurar comunicaciones con las ex. Eso tiene una importancia interesante porque estamos hablando que son personas que saben que no van a tener momentos aislados a donde puedan hablar tranquilamente, pero pueden comunicarse por mensaje. Y esto es importante en esas situaciones. Hubo aumento de consecuencias de infidelidad en la situación de COVID-19. Varios países muestran datos así. Hay algunas encuestas que se asemejan mucho, como en China, Francia, Brasil e Italia, con 50% de aumento de violencia doméstica durante la pandemia. O sea, los dos están a pegarse físicamente y pegarse de una manera muy fea. De todas maneras, tengo que contarles, les recordar que probablemente estas parejas ya tenían acercamientos acercamientos físicos negativos con esas personas. O sea, no es que van a empezar de nada. Hubo mayor riesgo de aumento de conflictos por todas las razones. Están en estados de humor diferentes, están nerviosos, están bajo presión de todos los lados. Hay presión porque no pueden salir. Hay presión porque son prohibidos de salir. Hay situaciones y hay países y hay situaciones a donde no se permitía salir en la calle la mayoría de la semana. Por ejemplo, hubo países que hicieron unos encierros así que tú tenías la posibilidad de salir una vez en la semana. Y si lo pegaban ahí en la calle, van a buscar sus documentos de identidad, sus DNI, para ver si tiene, por ejemplo, a través del número final, si hoy era un día donde podría salir. Hubo países que hicieron esto y por la mañana solamente salían mujeres, a la tarde solamente hombres. Todo eso para disminuir gente en la calle que fuera al supermercado, a una farmacia, al hospital. O sea, estamos hablando que había una tensión muy fuerte para esas personas. Y esta irritabilidad puede promocionar más conflictos en la casa. Por lo que sea, conflictos, por ejemplo, sobre qué van a comer por almuerzo o la cena, o cómo van a echar más sal o menos sal en la comida, no importa. Y pensaba, y en las situaciones sexuales, cómo van a compartir cosas. Los comportamientos agresivos y violencia aparecieron de manera muy clara como consecuencia de situaciones de infidelidad. Pero ¿cómo van a saber? Entra en la ducha, su teléfono se queda allí arriba del balconcito del baño y la otra persona llega y va a leer mensajes. No es incomún. Se parece que la gente quiere que el otro también sepa que hay algo de malo. ¿Y esta pareja cómo se va a recuperar después de un evento de infidelidad? Primero debe ser más difícil. ¿Por qué? Limitaciones. Normalmente las personas tenían sus accesos a sus redes sociales
que fornecían apoyo, amigos y amigas, personas con quien se acercaban para llorar sus conflictos, a contar lo que pasaba. Ya hablamos cuando no tenemos un momento de individualidad, tenemos como quedarnos solos, aislados, para hablar y llorar y oír y saber qué hacer. O sea, va a ser más difícil porque las maneras, las formas que utilizábamos antes no pueden ser utilizadas en este momento. La limitación de las redes sociales de apoyo son dramáticas. Y miren que estamos hablando de situaciones a donde una violencia puede ser muy fuerte. Hubo grupos que por todos estos meses hablaron, compartieron maneras de ayudar a las personas, principalmente las mujeres. Por ejemplo, cuando están en una reunión de video, a tener algo en la mano así para mostrar y mostrar para que otras personas sepan que están en peligro o que están bajo violencia en la casa con la pareja. Y esto fue compartido a miles y miles de direcciones todo el tiempo durante todos estos meses. Pero no fue insuficiente porque estamos hablando solamente de infidelidad ahora. Los elementos estresores. Esto es otro problema porque nos quedamos en la casa, quedamos bajo del mismo techo. Si los dos trabajaban fuera y están a trabajar desde la casa, el estrés está más alto y los dos tienen que compartir el techo, pero los dos tienen que trabajar. No hay con quién bajar las emociones o bajar las ansiedades que, por ejemplo, el trabajo puede promocionar. Además, si estamos sin ver nuestras familias, padres, amigos, esto hace un aumento de ansiedad. Una de las cosas de aumento de ansiedad son las informaciones sobre el virus. De verdad, mucha gente estuve así como que hablando y hablando, simplemente aumentaron sus ansiedades porque están siempre a mirar las cosas negativas de la situación. De verdad, se tiene que mirar las dos cosas, pero también mirar las cosas positivas y no solamente las negativas. Y no tenemos buenas noticias. A cada semana tenemos noticias que todavía se dice, bueno, tenemos que esperar más 2, 3 meses y más 2, 3 meses y seguimos así. Otra cosa muy importante, problemas financieros. ¿Por qué? Bueno, algunas personas dependían de estar en la calle para trabajar y ganar plata. De verdad, mucha gente se quedó en sus casas y estamos trabajando desde nuestras casas. Nosotros psicólogos podemos atender a nuestros pacientes por esos medios y lo hacemos. La cosa es que hasta esto es estresor. ¿Por qué? Por ejemplo, me recuerdo que en los primeros meses tuve 2 problemas en el ojo porque nos quedamos así cansados porque los ojos están así muy, muy usados por la luminosidad. También es verdad que, por ejemplo, cuando yo soy clínico, atendo pacientes en la clínica, tenemos 50 minutos para un paciente, pero cuando lo vamos a buscar en la sala de espera, nos servimos un cafecito de cortesía, le preguntamos si quiere un agua, o sea, no estamos como que 1 o 2 minutos ahí, hasta más 2, 3 minutos llegando a la sala, ponernos tranquilos. Ahora se parece que los pacientes a la hora en punto ya exigen que vamos a empezar. O sea, los minutitos para empezar a acercarse del paciente, los minutitos para alejarse del paciente en un proceso de terapia, también se acortaron porque los pacientes están así, bueno, vamos a aprovechar el tiempo y no tenemos que ir a buscar café, no sé qué, no sé qué.
Esto nos retira las emociones buenas, la energía emocional. Y si pienso así, eso con las parejas, en un proceso, en un episodio de infidelidad, que vamos a comprender, ellos necesitan de tiempo y emociones y una carga emocional positiva para arreglarse. Ellos no tienen. También quiero hablar de ansiedades. Estrés es una ansiedad, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que el estrés siempre ocurrió, por ejemplo, con el trabajo, pero en tiempos de pandemia, pensar en un futuro de su trabajo se parece que fue uno de los problemas más grandes que las personas empezaron a tener. 69% de empleados identificaron que estos tiempos son problemas para sus profesiones. O sea, están preocupados con el futuro y cómo arreglar el futuro. Hubo un aumento de estrés asociado a disminución de satisfacción sexual y de relacionamiento de pareja, ansiedades, estrés. ¿Y por qué llamo la atención para esto? Primero, llamé la atención para estados de depresión, relacionamientos de infidelidad y ansiedades. Estas situaciones de la pandemia, los encierros en las casas afectan la sexualidad de manera muy directa, porque producen ansiedad, angustia, y esto, todos los profesionales que trabajan con sexualidad saben que estas cuestiones, estos estados de humor afectan la sexualidad, afectan el funcionamiento genital, afectan el acercamiento, afectan la sensación de deseo de acercarse de otra persona. Y la mayoría de las parejas no percibieron diferencias en su sexualidad. Qué bueno, no percibieron o no tuvieron o qué. Las mujeres relataron disminución de placer, satisfacción, deseo y excitación sexuales. Las mujeres se parece que fueron más afectadas. Una de las cosas son preocupaciones generales, la falta de privacidad y el estrés. Porque los cuerpos no están a funcionar, no tienen estímulos adecuados para funcionar. Hubo un aumento del uso de pornografía. En marzo, el sitio web llamado Pornhub hizo una cosa muy interesante. Primero que ellos reconocieron que tuvieron una cantidad muy grande de accesos. En 25 de marzo, los accesos aumentaron casi 25%. Ellos ofrecieron gratitud del sitio web para que las personas se quedaran en sus casas para mantener distancia social, especialmente en Europa. O sea, estamos hablando que la pornografía fue una cosa muy más fácil de las personas acercarse para una satisfacción sexual. Otras maneras que aparecieron que son muy importantes. Sexting, o sea, tomarnos nuestros celulares y empezar a hacer comunicaciones por mensajes. Sería una alternativa muy buena, muy fácil para mantener un grado de actividades sexuales. Pero la gente que no tiene intimidad es un otro problema, porque están juntos y los pensamientos negativos sobre el futuro, de cómo van a ser, empezó a llevar a una disminución del deseo sexual, de las actividades sexuales, incluso entre ellos. Pero la gente empezó a hacer el sexting, o sea, el envío de mensajes sexuales a otras personas. También es verdad que hubo una situación relativa a masturbación. 10% percibió que hubo más masturbación durante el encierre obligatorio.
Una de las investigaciones apuntó que 16% utilizó los chats y las medias sociales para el sexting y más 5,5% utilizó las aplicaciones de encuentros. Pero hicieron encuentros, sí, muchos hicieron encuentros. En verdad, empezaron a hacer encuentros en la madrugada. Yo sé de personas que, por ejemplo, estaban a vivir en un departamento familiar, pero este joven en la madrugada salía por 3 o 4 horas y regresaba antes de la mañana para encontrar gente que marcó en las aplicaciones. Estas personas trabajando desde sus casas deberían tener más tiempo libre. A veces tienen, pero la sensación es que ellos no tienen más tiempo libre. También hay una falta de intimidad incluso de privacidad. Y el estrés generado también se parece que se asoció a la masturbación. Las relaciones sexuales, esto es una cosa interesante e importante. Parece que no fueron afectados porque se parece que en 14% de las parejas, las relaciones se pasaron a ser más frecuentes. Pero también había comparaciones con otras poblaciones. Si comparamos los de habla inglesa con las poblaciones de habla hispánica, los de habla hispánica tuvieron una frecuencia baja en 23% y solamente 7% empezó a tener más relaciones sexuales, pero 30% no tenía relaciones. Si comparamos las poblaciones de habla hispánica con las poblaciones inglesas, 3,2% en contra casi 10% tuvieron relaciones sexuales con otras personas que no sus parejas durante la cuarentena. Se parece que los de habla hispánica se quedaron más en la casa, pero los de habla inglesa, 10% salieron de sus casas para las relaciones sexuales. Hay una información interesante también, los llamados jóvenes de la generación Z en cuarentena. Se les preguntaron qué harían para quedarse un mes sin el teléfono móvil, para que no se quedasen un mes sin el teléfono móvil. Dejarían el alcohol, dejarían el café y hasta se alejarían del perro. Pero mira, los que toman alcohol con frecuencia, dejarían el alcohol para quedarse con el móvil. A veces simplemente para enviar mensajes, también de cuño sexual. Pero tengo unas informaciones interesantes. Yo organicé una encuesta para una sociedad acá en Brasil y estos son los números, algunas cosas importantes para contar a ustedes. 62%, estos números son de agosto, sobre los meses desde marzo. Acá en São Paulo estamos en una cuarentena desde mitad de marzo. 62% habló que pasó todos los días en la casa, solamente salía para irse al supermercado, la panadería o la farmacia. Eso significa quizás 2 o 3 veces en la semana a salir por media hora o una hora, no mucho más. 10%, en verdad casi 11%, se quedó en la casa, pero salía a caminar o a hacer ejercicios en las calles, en la avenida, alrededor.
pero 24% salía a trabajar. Y una pequeña porcentaje no cambió sus rutinas. Y en los fines de semana salía a compartir con la familia y amigos lo mismo. Muchos de los brasileños explicaron así: está a ser psicológicamente muy difícil. Otros dicen, tranquilo, no alteró nada de mi rutina. Y otros dicen, esto es interesante, tengo aprovechado para quedarse con mi pareja más tiempo. Esto es muy interesante. Para algunas personas se parece que quedarse en la casa fue una oportunidad que antes no tenía. También hubo una cosa interesante sobre la cantidad de actividades sexuales. 21% registró que tenía más actividades sexuales, incluso a ver las películas porno en la internet, incluso la pornografía. Pero 3/4 no, 3/4 continuaron o tuvieron la comprensión que están a tener la misma cantidad de actividades sexuales. Pero, ¿qué se pasó con los pacientes, las parejas en terapia? Eso es una cosa importante para nosotros psicólogos, porque al final nosotros hacemos alguna cosa. La psicoterapia conduce a comportamientos controlados y conducimos los comportamientos en la dirección de los objetivos que fueron firmados en el principio de la psicoterapia. Y a cada semana lo hacemos esto con las sesiones de pareja, las sesiones de terapia sexual, y eso facilitó con que las parejas en terapia no entrasen en grandes ansiedades, disminuyesen sus presiones y tuviesen más actividades sexuales y mejores actividades sexuales. Eso se pasó con las parejas que estuve a ver. Interesantemente, ellos si tenían conflictos, iban a trabajar los conflictos en cada semana. Entonces aprendieron métodos de soluciones de conflictos y mejoraron. Con la terapia, estas personas hicieron cosas mejores. Esto es para contarles que nosotros psicólogos tenemos muchas cosas interesantes e importantes para contribuir en estos momentos de pandemia. Mucha gente debería estar haciendo psicoterapia para afrontar la pandemia y no quedarse en una situación mala. Desafortunadamente acá en Brasil tuvimos elecciones para la alcaldía y los representantes locales en este último mes. Y se parece que esta semana vamos a regresar al momento de cierre en las casas porque hubo aumentos muy fuertes en la cantidad de gente, no solamente infectada, pero lo peor, que necesitan del hospital. Estamos a full. Quizás nosotros, psicólogos, podemos ayudar a estas personas a confrontar, a lidiar con los problemas emocionales y mejorar sus vidas sexuales. Así es lo que quería contarles de los estudios que están ahí publicados y lo que estudiamos. Y agradecer al Colegio de Psicólogos del Perú y a nuestro amigo Luis Pérez por la oportunidad de estar con ustedes. Y también a hablar que nosotros también firmamos el documento del Colegio de Psicólogos en contra de la ley que permite a otras personas que no son tampoco profesionales de salud mental a hacer psicoterapia. Nosotros comprendemos que la psicoterapia necesita de la formación en psicología, porque así ayudamos a las personas y no estamos
a regalar opiniones personales, no estamos a regalar opiniones a cada semana, estamos trabajando en un proceso psicoterápico. Gracias a todos y estoy disponible a contestar preguntas que tengan sobre el tema. Bueno, muchísimas gracias al expositor Osvaldo Rodríguez. Tenemos una pregunta por parte de Víctor. Dice, concretamente, ¿qué problemas sexuales han aumentado a nivel de casos en general? Y en cuanto a sus casos atendidos, pues, ¿qué problemas han aumentado? Ok. Primero, tengo que comprender cuáles son los tipos de problemas sexuales. Si los problemas sexuales más comunes en hombres son problemas de erección peniana. Son hombres que no logran tener una erección que facilite la penetración. Esto es extremadamente importante porque si pensamos así, que este es un problema que afecta como que 14% de los hombres a los 20 años de edad, puede afectar mitad de los hombres a los 50 años de edad. No es solamente de la edad que va a promocionar estos problemas, es que nosotros también tenemos más emociones y problemas emocionales a lo largo de la vida para combatir y nosotros a veces no aprendemos a combatirlos. Pero también las enfermedades y los tratamientos medicamentosos de las enfermedades, especialmente los medicamentos, las medicinas que se utilizan para los problemas psiquiátricos, sean depresiones o ansiedades, que causan mucho más problemas sexuales. Entonces, primero para los hombres, problemas de erección. Y para las mujeres, problemas son más variados. Apunté ahí una de las encuestas, mostraba exactamente así. Disminución del deseo sexual, disminución de la excitación sexual para las mujeres es no tener lubricación suficiente y apertura vaginal suficiente para la penetración. Si intento hacer sexo sin lubricación suficiente o sin apertura vaginal suficiente, que estos son señales físicos de la excitación sexual femenina, tal cual es la erección para los hombres. Estas mujeres van a sentir que dolor y dolor muy fuerte. Y tampoco van a lograr tener orgasmos, que también es otro planteamiento para tratamiento, incluso en estos momentos de pandemia. Estos son los problemas que siempre existieron y solamente aumentaron con la cuarentena y con las dificultades de acercamiento social. Otra cosa importante, si estamos hablando de problemas sexuales, otros problemas que no aparecían muy frecuentemente van a aparecer, porque les apunté que muchas personas están a desarrollar maneras de satisfacerse sexualmente a través de la internet. Si estamos simplemente en contacto con personas o enviando mensajes como el sexting, esto es una manera quizás de excitarse y esto conlleva a la masturbación, a la autoerotización, ¿ok? Pero estamos hablando que algunas de estas personas salieron durante la noche para encontrar otras personas. Voy a contarles una cosa muy interesante. Los hoteles y moteles nunca estuvieron cerrados oficialmente acá en Brasil, por ejemplo, durante la cuarentena. Se permitía que funcionase. Y yo sé, y tuve pacientes que sí, salía para los moteles, para pasar algunas horas para hacer sexo. También es importante entonces comprender que estas personas salieron de la casa bajo una presión emocional muy fuerte y una presión que significa que entonces estamos hablando de personas que estaban así, sabiendo que no debían salir, estamos saliendo y ansiedad no es buena para el funcionamiento fisiológico del sexo. Entonces tenían más problemas sexuales, tales cuales para los hombres, falta de erección para las mujeres, falta de orgasmo
pero también para los hombres hacer eyaculadores precoces, muy más rápidos. Entonces, esos son los problemas. Y las personas que le gustan hacer sexo muy diferentes, de comportamientos sexuales diferentes, estas personas tuvieron más problemas porque no podían expresarse. Si estaban encerrados con su pareja y no compartían esos comportamientos con las parejas, esas personas empezaron a tener meses de una sensación de imposibilidad de exponerse, de expresarse. Esas personas empezaron entonces a entrar en depresión, que también no es buena para el sexo, también funciona como que para no permitir el funcionamiento fisiológico adecuado y es un problema emocional peor. Así es. Bueno, también tenemos otra pregunta por Sí, parte de Bianca Salazar que dice, ¿cómo se podría orientar a las parejas sexualmente activas o que son muy adictas al sexo en este tiempo de pandemia? la palabra, el verbo orientar es muy importante ahí, porque nosotros psicólogos podemos hacer orientaciones, o sea, hablar desde nuestras autoridades oficialmente y socialmente impuestas y hablar de una manera para orientar, ayudar a las personas a caminar. Muchas personas tienen problemas sexuales que necesitan orientaciones. A veces quieren saber cosas, preguntar cosas, comprender cosas. Una de las cosas es cómo funcionar eróticamente. La otra cosa es hacer una psicoterapia, porque la mayoría de los problemas sexuales no es suficiente simplemente hacer una orientación. No es suficiente, por ejemplo, hablar a estas personas, no te preocupes, esto va a pasar, porque teníamos que hacer una evaluación de los estados depresivos y ansiosos para saber si no estamos hablando de un disfuncionamiento debido a un estado emocional. Debemos preguntar si antes de consultarse con nosotros, a preguntar cosas sexuales a un psicólogo, si fuera un psiquiatra y están a tomar pastillas contra la depresión y ansiedad, porque con estas pastillas la mayoría de las personas van a tener problemas sexuales. Hay algunas de estas pastillas se parece que hacen un efecto, quizás debemos llamar positivos, porque para algunos hombres, uno o dos de esas pastillas facilitan o promocionan erecciones mejores para tratamiento de depresión, no de la ansiedad. Para algunos hombres, algunas pastillas utilizadas para tratamiento de ansiedad funcionan para retardar la eyaculación, no por una voluntad, simplemente tiene que quedarse ahí haciendo sexo hasta que algo se pase fisiológicamente. Para algunos hombres es suficiente, para la mayoría no es. Además, hay eh, cosas secundarias que ocurren. Hay hombres que se ponen a temblar, la boca se queda muy seca. Hay situaciones que la gente puede no le gustar. Entonces, esto se necesita entonces hacer un proceso de psicoterapia. Y si la pareja tiene conflictos, orientar. Se tiene que hacer una terapia de pareja con ellos. Y se puede hacer, bueno, estamos con meses y meses haciendo consultas y tratamientos de psicoterapia a través de estos mecanismos virtuales, tales como estamos haciendo hoy. Pero hacer una psicoterapia es mucho más que orientar. Algunas orientaciones está bien, pero la mayoría necesita de algo más que orientar. Si 25% de los problemas sexuales necesitan de orientaciones, por lo menos orientaciones, los otros 75% necesitan de ustedes psicólogos para hacerlo, incluso con las orientaciones.